Yo voy a pedir que abran sus sagradas escrituras en la segunda carta a los... El segundo libro de Crónicas, mejor dicho, o correctamente dicho. En el segundo libro de Crónicas, en el Antiguo Testamento, segundo de Crónicas, capítulo 20. Segundo de Crónicas, capítulo 20. Y vamos a dar lectura todo el capítulo 20, por eso no lo marqué aquí en las diapositivas. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Y antifonalmente quiero que demos lectura para que entendamos y aprendamos de esta historia del rey Josafat. ¿Ya lo tienen? Segunda de Crónicas, Faki, si tú lo puedes guiarnos ahí también. Dice la palabra del Señor en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a los descendencias de Abraham tu amigo para siempre? Si mal viniese sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y dijo: Oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey de Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros.
Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y habiendo consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentas sagradas, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los montes de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieran acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tanto que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y todo Judá y los de Jerusalén, y Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz para todas partes. Oremos a Dios. Padre nuestro, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es espada de 2 filos que penetra a lo más profundo de los sus corazones. Gracias, Señor, porque ha penetrado a mi vida, y en esta tarde te pido que penetre al corazón de cada uno de los que atentamente escucharán tu palabra. Padre Santo, bendícenos siempre, guiándonos a toda verdad y a toda justicia. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Redentor. Amén. Pueden tomar su asiento. El Valle de Beraka. Entre las muchas palabras que en estos días recibí de muchos de ustedes, hubo una hermana que me mandó precisamente una predicación de David Wilkerson. Para todos aquellos que les gusta luego navegar en internet, busquen en YouTube estas prédicas de David Wilkerson, y hay una prédica que está basada en este pasaje que se llama Que tu alabanza suba al cielo, con esta base bíblica. Y llegó en un momento de mi vida que le doy gracias a Dios por su palabra. Por eso he puesto como título a este sermón: mi transitar en el Valle de Beraka. Josafat, un rey de Israel, nieto de David, tuvo que enfrentarse a estas circunstancias, Faki, y afrontar una circunstancia muy difícil como la que atravesé en días pasados. Y bueno, ya vamos más de un mes. El día 3 de junio, precisamente el día que se presentó ante el Señor nuestra hermana Guille, esa mañana nuestro pastor fue intervenido en lo particular para amputarle su segundo dedo. Y a partir de ahí hemos visto la mano poderosa de nuestro Dios obrando conforme a los propósitos. Y creo que es algo que como iglesia ya lo hemos aprendido, que todas las cosas tienen un propósito. Y hay un propósito para la vida de mi papá, como he aprendido el propósito que me llevó a compartir con él todos estos momentos.
Y creo yo, y cada uno de ustedes también debe saber que hay un propósito para ustedes como iglesia. De tal forma que a los que amamos su nombre, todas las cosas ayuden a bien. Y en este valle de Beraca que Josafat atravesó, pude verme identificado con muchas de las reacciones que tuvo Josafat y que tuvo Dios. Y por eso en esta noche quiero compartir con ustedes a manera de testimonio, Faki, lo que pude entender. Les decía, Josafat fue un hombre que fue tataranieto del rey David y en este momento era el rey de Judá. Durante el tiempo de su reinado, su nación enfrentó una invasión de un ejército aliado formado por los tres más grandes enemigos del pueblo de Israel: los moabitas, los amonitas y los edomitas. Continuamos y podemos ver, en primer lugar, que en el valle de Beraca sabemos que hay en nuestro corazón. En el momento en que Josafat fue llevado a este entorno tan adverso, pudimos ver qué es lo que había en el corazón de Josafat. Y siendo esta analogía y viendo toda la aplicación que podemos tomar de la palabra de Dios para nuestras vidas, quiero que también en esta noche cada uno de ustedes escudriñe su corazón y sepa por qué el de su reacción. Dice su palabra que de la abundancia del corazón habla la boca, y que lo que decimos no es otra cosa más que el resultado de lo que en nuestros pensamientos se dio en algún momento y que guardamos en nuestro corazón para que en algún momento saliera. Entonces, este ataque contra Israel es un símbolo de los ataques que experimentamos de vez en cuando en nuestras vidas. Esos trágicos golpes que enfrentamos cuando atravesamos el valle de sombra y de muerte, cuando se reprueba un examen importante, cuando no se nos dan los resultados médicos que esperamos, cuando tenemos la decepción de no haber entrado a la carrera que quisiéramos, o la decepción amorosa, o algún fracaso matrimonial, o alguna circunstancia adversa. Ahí es donde es importante ver cómo reaccionamos, de tal forma que podemos ver y que en el valle de Beraca sabemos realmente qué hay en nuestros corazones. En cierto momento compartía con ustedes la importancia de lo que se vio en la ofrenda de Caín y de Abel. Los dos ofrendaron lo que ellos consideraban que era bueno. Y tanto Caín como Abel llevaron del fruto de la tierra y del fruto del ganado lo mejor para Dios. Dios se agradó de la ofrenda de Abel, y la reacción de Caín fue lo que lo llevó a su perdición. Porque Dios nos lleva a probarnos para ver cuáles son nuestras reacciones. Y en la vida de Caín no hubiese pasado más maldición si Caín hubiese dicho: sea tu nombre bendito, Dios, y te doy gracias porque te agradaste de la ofrenda de mi hermano. ¿Cuál debe de ser nuestra reacción cuando vemos que nuestro hermano es bendecido, cuando nuestro hermano tiene un carro nuevo, cuando nuestro hermano trae zapatos nuevos, cuando nuestra hermana tiene una bendición? Y debemos decirle: gracias, Dios, porque tú bendices a mi hermana, y sé que algún día tú te agradarás y me bendecirás a mí. Esa es la reacción que debe de haber en cada uno de nosotros, no la reacción equivocada y mala que tuvo Caín de llenarse en su corazón de odio y ver el tiempo y el momento de matar a su hermano Abel. Las reacciones. Josafat aquí reaccionó de la forma correcta. Y en este ataque contra Israel, la que sigue, nunca vamos a saber lo que de verdad está en nuestros corazones hasta que no lleguen momentos como estos difíciles, que saquen a la luz nuestras verdaderas motivaciones y creencias. Dicen que en la enfermedad y en la cárcel se conocen los amigos. Y estas circunstancias adversas que llegamos a vivir y que Dios nos lleva a vivir
sacan realmente lo que somos en nuestro interior. Y por eso yo le doy gracias a Dios, porque sus oraciones me hicieron fuerte. Y siempre había consideradome bastante frágil, bastante quebradizo, pero gracias a su poder hoy puedo decir que hasta aquí Dios ha estado conmigo fortaleciéndome. Han sido días muy difíciles por las circunstancias y los propósitos. Hoy entiendo que todo es propósito de Dios. He permanecido muchas noches al cuidado de papá y esto me lleva hoy en día a tener una relación con él mucho más hermosa que la que pude haber tenido en muchos años. Hay tantas experiencias que contar, tantas anécdotas, tantas situaciones que hoy en día me dan gozo y digo gracias Dios por haberme dado esa oportunidad de estar con papá esas noches y estos días. Yo comentaba con algunos hermanos lo fortalecido que físicamente me he sentido durante ya más de 2 meses en que he estado cuidándolo. En las noches llegaba a las 9 de la noche al hospital de Pemex y a las 6:30 me relevaban mis hermanos para irme a las 7 a la escuela y trabajar hasta la 1, 2, 3 de la tarde y descansar un rato y nuevamente a las 9 de la noche regresar al hospital para nuevamente hasta las 6:30 estar con papá y de ahí irme a trabajar. No se duerme igual, a pesar de que sí puedo pestañearme, no se come igual, pero la fortaleza de Dios siempre ha estado en mi vida y es producto de sus oraciones por mí. Y entonces estas noches pude ver su mano poderosa y al igual que lo que vimos en esta historia del pueblo de Israel con Josafat, pude ver diariamente la confianza de Dios que debo de tener y lo comparto para que usted el día de mañana que tenga que atravesar este valle sepa cómo atravesarlo y cómo reaccionar. De tal forma que le comentaba a mi mamá y a otras gentes, pude ver día a día a confiar en el maná para mañana. En este viaje a Azcapotzalco, en donde se encuentra el hospital de Pemex, iba a titular esta prédica Mi viaje a Azcapotzalco, pero es mi viaje a Veraca. Ahí pude ver la mano de Dios nuevamente. Fueron muchas circunstancias las que se abrieron para estar allá. El día 7 de julio fue mi examen final en el bachillerato donde trabajo y el día 8 en la noche me dicen que había que trasladarse a México y yo ya lo tenía pensado, le había dicho mamá, si se dan las circunstancias yo voy, no te preocupes, yo la acompaño. Y bueno, viajé a la Ciudad de México, llegué a las 3 de la madrugada, no había nadie en el hospital estaba cerrado. La cara de un provinciano a las 3 de la mañana en la Ciudad de México, pues ya deben de imaginársela. Y con todas las cosas que se dicen de los asaltos y cosas por el estilo, rodeo el hospital y veo 3, 4 personas en una esquina y me armo de valor en el nombre del Señor y me acerco con ellos, no sabiendo si eran buenos o malos. Y ya les pido dónde estaba orientación para entrar al hospital y ya uno se acerca y dice, no, aquí quédese. Le digo, no, yo voy al hospital. Dice, a ver, amigo, no. Y empieza a tratar de tomarme y jalarme hacia ellos. Y le digo, no, estoy esperando la ambulancia. Y así en ese instante aparece una ambulancia de la esquina, se abre el portón eléctrico del hospital y atrás de la ambulancia me meto yo con él. Le agradezco mucho al que me estaba tratando de acompañar. Y ahí, después del susto, le agradecí a Dios que me andara o moviera las circunstancias. Ya entramos al hospital, urgencias, todo el papeleo y ya los médicos nos dicen que en esa mañana el médico especialista iba a estar con nosotros. Nos internan y el angiólogo pasa con nosotros y nos empieza a explicar las cosas que se van a hacer y sobre todo que tuviéramos mucha conciencia de las complicaciones que se podían tener. Yo agradezco mucho a todos aquellos que cargaron esta situación con el peso y no con la indiferencia de algunos creyendo que era algo sencillo, algo sin complicaciones ni riesgos.
Pero cuando el doctor me dice que tuviéramos mucho en consideración que el estudio que se iba a hacer era un estudio de mucho riesgo, porque los químicos que se iban a inyectar en las arterias tenían que ser desechados posteriormente en la orina, y eso se filtraba a través de los riñones, y que esos líquidos de contraste o químicos de contraste, si el riñón no estaba suficientemente sano y fortalecido, podían ocasionar que su función inmediatamente cesara, y de ahí tuvieran que dializar a mi papá de por vida, o hemodializar si fuese necesario. Y el doctor me decía de una forma muy cruda o muy real que consideráramos esa situación, que era preferible perder una pierna a perder los riñones, que una persona amputada de sus piernas podía vivir mucho tiempo, pero que una persona sin las funciones de sus riñones, su calidad de vida y su tiempo de vida se iba a reducir de una forma muy drástica. Entonces fue un momento en que, como Josafat en el versículo 12, me vi en esa encrucijada de no saber qué hacer. Por eso cuando me llega a mi vida esta porción, pude identificarme y decir: Señor, ¿qué hago? Sin embargo, su mano poderosa y su Santo Espíritu me iluminan para tomar la decisión. Ya mi hermana Luz Helena me había dicho que se había hecho aquí un estudio y que sus riñones en días anteriores presentaban bien sus niveles de creatinina y otras sustancias. Yo le dije: doctor, vamos a confiar, usted haga su parte y nosotros creemos que Dios hará la suya. Entonces dice: bueno, si ustedes están de acuerdo y toman los riesgos, fírmeme aquí. Y bueno, he hecho ahí mi poderoso autógrafo y tomo esa primera decisión sin saber lo que podría pasar, pero Dios estuvo con nosotros. Cuando el lunes baja papá a hacerse este estudio, nuevamente el doctor, con su traje verde de pies a cabeza, sale y me hace firmar nuevamente una responsiva sobre los riesgos del cateterismo, y nuevamente cargar esa gran responsabilidad que mamá me había dado de llevar a papá y decirle: regresamos después. Y viene el doctor y me dice que si era familiar y que habría 3 grandes riesgos en ese estudio o tratamiento que le iban a hacer, y que el primero de ellos era que al insertar el catéter en la arteria, debido a su edad, a su condición de diabético, la arteria no aguantara y se reventara por el catéter y provocara una hemorragia, y esta hemorragia un bajo nivel de presión y ahí un paro cardíaco. Otro riesgo era que al meter el catéter, los coágulos que por muchos años han estado obstruyendo corran en el torrente sanguíneo y causen una embolia, que puede ser con parálisis parcial o una embolia que tuviese complicaciones también mortales. Posteriormente, una tercera complicación era en las 24 horas posteriores a este estudio, que debido a la manipulación, nuevamente coágulos corrieran en el torrente y causara una embolia. O la arteria tarda 24 horas en cerrarse, en cicatrizar. Las plaquetas en su orden natural llegan a ser una barrera de tapón, pero al hacer un movimiento fuerte de tratar de enderezarse, de levantar bruscamente la pierna, la presión podría provocar que se zafara ese tapón de plaquetas y ocasionar una hemorragia. Y bueno, las experiencias de otras personas me decían que así había pasado con sus familiares, e incluso estas embolias o estos paros cardíacos se habían presentado lamentando la muerte de sus familiares. Y en su momento lo tomaba como algo que yo debía tener mucho cuidado sobre papá y estarlo en todo momento supervisando. Esa noche nuestra hermana Yolanda no podía dormir y aprovechamos esa hora. Y me decía: aquí estoy yo paradito frente a él viendo que no se mueva, papá es muy inquieto, si no le pica la nariz, le pica la oreja.
y me decía el doctor que ni siquiera podía mover su cabeza hacia enfrente para afirmar algo, que tenía que estar totalmente inmovilizado. Entonces para mí sí fue una tensión y una presión muy grande y le dije, si mi papá llega a estornudar, ahí quedó el tapón de plaquetas, porque si alguien escucha los estornudos de papá, son estornudos muy, muy fuertes. Y le pedí a Dios que no fuera a estornudar y pues para gloria de Dios no pasó nada. En algún momento sí, en la noche me pestañeé y cuando abro los ojos, papá está con sus piernas dobladas, balanceándolas, él muy como si nada, ¿no? Y me subió y me bajó el azúcar y ya rápido, no te muevas, bajé su pierna, revisé el tapón, no había ninguna mancha de sangre y pues le di gracias a Dios. Afortunadamente ya habían pasado las 12 primeras horas, eran como las 3 de la mañana y bueno, no hubo ninguna complicación. Y les decía, todas estas circunstancias que me tuvieron en una situación muy tensa, las cargaba y hasta el día siguiente compartía con la familia y con mamá todas estas cosas que fueron ataques de Satanás, hermanos. Yo pude ver su mano poderosa en todo momento. Y al igual que el pueblo de Israel en este pasaje de Josafat, pude ver la mano poderosa de nuestro Dios. Y pude ver la fortaleza que hay en mi corazón, producto de las oraciones de ustedes para mí. Seguimos y podemos ver que en este valle de Beraca, aquí, hay 6 reacciones que vimos en Josafat y en el pueblo. En el versículo 3, vaya a su Biblia al capítulo 20, versículo 3, dice, entonces él tuvo temor. Y Josafat era un hijo de Dios que conocía la voluntad de Jehová Dios a través de su tatarabuelo David. Como cada uno de nosotros conocemos cuál es la voluntad de Dios. Sin embargo, quiero decirles que en esas noches, en esos momentos, no escapé de sentir temor. Había una ansiedad, un peso sobre mi vida propia de lo que tuvo Josafat en ese momento. De tal forma que tuve que reconocer y le doy gracias a Dios porque vi el resultado de toda una vida creyéndole a Dios y fortaleciéndome en la doctrina que mis padres me han enseñado. Y pude ver cómo en el versículo 13 todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y pude decirle gracias Dios porque hasta aquí tú has ido con nosotros. Gracias Dios porque proviste de los medios necesarios para que estuviésemos allí y estuviéramos bien. En el versículo 12, eso no lo marqué, es parte del primer punto. Dice, oh Dios nuestro, no los juzgues tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros, no sabemos qué hacer. Y en esos momentos, estando solo en la Ciudad de México, con la altura afectándome la presión y un dolor de cabeza insoportable los 4 primeros días, no sabía qué hacer. Y sin embargo, todo lo dejé en manos de Dios para que Dios obrase y Dios interviniera. Cuando iba leyendo esta porción y descubría que no era una lucha para mí, sino que Dios iba a luchar, iba a dar victoria en el nombre del Señor, pude descansar. Pero tuve que permanecer firme y de pie delante de Dios para demostrar como resultado lo que toda mi vida he tenido que enseñar y he tenido que ejemplificar. De tal forma que con todo respeto me presentaba siempre delante de Dios y nunca renegamos de las circunstancias. El versículo 13 dice que también en estos momentos difíciles, cuando atravesamos el valle de Beraca, debe de haber unidad. Y la noche que yo compartía con ustedes y que los llamaba a hacer ayuno y que muchos de ustedes o la mayoría de ustedes se unieron a nuestra carga, a la situación, pude ver que hay una unidad en la iglesia tan grande de tal forma que se pudo ver también como aquí en el pueblo de Israel. El versículo 15 dijo, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén y tú rey de Josafat, Jehová os dice así,
no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y no hubo temor. Si bien es cierto que había una ansiedad, una frialdad, un peso en mi vida, yo sabía que Dios estaba ahí. Yo podía ver su mano en las circunstancias, el personal de enfermería, el personal administrativo del hospital, en todo momento estuvieron muy al tanto de mí, de mi papá, y pude estar confiado que en medio de esa noche, en medio de ese valle, Dios estaba con nosotros, y fui obediente. El versículo 18 nos dice: entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. La adoración es clave en estos momentos. En las circunstancias en que usted atraviese este valle, tenemos y debe de adorar el nombre de nuestro Dios, de tal forma que Dios se mueva en medio de la alabanza de su pueblo y usted pueda ver la victoria que Cristo tiene para su vida. Y por último, versículo 20, todos: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. Ellos tuvieron que tener fe, y les decía en esta analogía, yo tenía que confiar. Cuando en un día no me daban esperanzas, cuando en un día me daban un panorama gris, yo tenía que confiar que al día siguiente Dios proveería y Dios mandaría las cosas y Dios estaría nuevamente con nosotros. Esa fue la enseñanza del pueblo de Israel con el maná, y yo le decía a mamá, día a día tuve que confiar que al día siguiente habría maná, que al día siguiente Dios obraría y que en medio de las circunstancias Dios estaría y no me dejaría. Y gloria a Dios por ello. De tal forma que en el valle de Beraca vemos la misericordia de Dios. Y en el valle de Beraca vemos también el poder de Dios. En el versículo 22 vemos cómo Dios libró a Josafat y al pueblo de Israel. Cuando eran 3 grandes ejércitos sanguinarios y grandes en cantidades que querían destruir al pueblo de Israel, Jehová les dijo: tú no vas a luchar, la lucha la voy a hacer yo. ¿Y de qué forma lo hizo? Dice el versículo 22: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. El poder de Dios fue grandioso. El pueblo de Israel solamente con salterios y arpas se dedicó a alabar el nombre de nuestro Dios, y papá en esos momentos me pedía su tablet y se unía a los cantos de los músicos y se ponía a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Yo lo veía y eso a mí me daba ánimos, me daba fuerza, y le podía dar gracias a Dios y me unía yo a su alabanza, y los dos juntos alabábamos el nombre de nuestro Dios. Y en medio de esas circunstancias podíamos ver el poder de Dios, que esas amenazas del riñón no pasó nada, que esas amenazas de la embolia y de las hemorragias no pasó nada. Y así, de tal forma que el martes ya después de los estudios pasa el angiólogo y yo empiezo a hacer los trámites del papeleo para regresarnos a Poza Rica, y en ese momento sube el angiólogo a ver a papá. Cuando yo regreso me dice: el angiólogo quiere hablar contigo, y veo en su rostro algo que no veía pocas veces en el rostro de papá. Y me dice: el angiólogo quiere hablar contigo. Ya habló conmigo y me dijo que las piernas están muy mal, que me explicó que del corazón sale la aorta y que de aquí se divide en 2, y que de las rodillas para abajo se divide en 3, y que de las 3 arterias que bajan de la rodilla al pie, solamente una es la que llega hasta el pie, pero que de esas 3 solamente una le sirve al 50% y no es la que baja hasta el pie. Por lo tanto,
la recomendación que da el angiólogo es amputar de las rodillas para abajo, porque los medicamentos, los analgésicos no llegan en la cantidad suficiente, porque les digo que de las 3 arterias que bajan, solamente una al 50% tiene su capacidad de fluidez y no es la que baja hasta el pie. Y es un momento difícil para papá para explicarme esto. Y yo le dije que confiáramos, que eso ya lo sabíamos, pero que Dios tenía la última palabra y que la mano de Dios se había estado manifestando y que no íbamos a comentar nada de ello hasta llegar a casa y doblar rodillas como iglesia, como familia, y que Dios obrara. Bajo a ver al doctor, estaba ocupado, regreso con papá, ya le ayudo con su almuerzo, con su aseo, y ya 3 horas después bajo nuevamente a ver al angiólogo y ya se acerca conmigo y me dice: la situación con su padre es esta, está muy deteriorado su organismo, me explica lo de las venas y arterias y que él recomienda amputar hasta arriba de la rodilla. Y ya le pregunto yo, ¿las 2 piernas? Dice, no, nada más la pierna que tiene el problema. La pierna izquierda la conserva y mientras él no tenga ninguna situación, esa pierna le va a durar muchos años. Entonces para mí me quita un peso de encima, porque no son las 2 piernas como papá entendió, sino nada más una. Sin embargo, dice, quiero proponerle que ustedes vean un tratamiento alternativo. Ese es un medicamento que no se tiene en el hospital de Pemex, que ustedes tendrían que comprarlo, adquirirlo y llevarlo a cabo durante 2 semanas. Si en esas 2 semanas el flujo sanguíneo se mejora, hay que ver los resultados y no tomar decisiones hasta después de esas 2 semanas. Cuando el doctor me dice esto, yo empiezo a glorificar el nombre de nuestro Dios, porque dije, eso es lo que yo esperaba que Dios hiciese. Cuando en un momento había una noticia de desesperanza, regreso yo al cuarto con papá y le digo, sí hay esperanza. Vengo yo y le digo al doctor, ¿me puede dar aunque sea una esperanza de que ese tratamiento funcione? Y me dice, te doy 5. Y le digo, yo nomás necesito una. Y le di gracias a Dios, ya regresé al cuarto y le dije, papá, ya hablé con el doctor, hay un tratamiento que podemos fuera del hospital costear y lo vamos a tratar, lo vamos a llevar a cabo y tú ten confianza y fe. Y en eso ya nos pusimos a orar y darle gracias a Dios y alabar su nombre. Y ya mando en el WhatsApp de la familia ese bello canto que dice, tenemos un Dios muy, muy grande. Maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Y ya regresamos con una actitud diferente, con esperanza, como lo que vivió el pueblo de Israel, que todas esas circunstancias le llevaron al pueblo de Israel para conocer la grandeza de su Dios. Como el día de hoy yo puedo tener la evidencia clara una vez más que tenemos un Dios muy, muy grande. Llegamos en la madrugada al hospital de Pemex, a urgencias, y la doctora que me recibe dice, bueno, ya están aquí, ya los mandamos a México, ya tienen el resultado y vamos a proceder a la amputación. Le digo, no doctora, tenemos un tratamiento alterno. Dice, no, aquí no dice nada. Le digo, no, vamos a llevar un tratamiento alterno. Pues eso dígaselo al doctor de guardia que entra a las 7 de la mañana. Le digo, ok, se lo digo a las 7 de la mañana. Ya pasan las horas. Llega el doctor Ramón y empieza en la cama de al lado a dar el diagnóstico de la persona que trae una hemorragia muy fuerte y ya sigue con papá y dice, don Pedro, qué bueno que ya está aquí, ya fue a México, ya le dijo el angiólogo que hay que amputar hasta arriba de la rodilla. Yo le digo, no doctor, bueno sí nos dijo eso, pero nos dijo que viéramos un tratamiento alterno, de tal forma que si en 2 semanas este tratamiento no funciona, pues ya empecemos a ver este procedimiento que dicen ustedes. Dice, no señor, aquí no está nada escrito de eso que usted dice. Y ya me lleva hasta el control de enfermeras y ahí me enseña la computadora y dice, mire, aquí están todas las notas del doctor
Gabriel Soto. Muchachas, no es nada parecido al Gabriel Soto que ustedes pueden imaginar. Y ya Gabriel Soto empieza a leerme y dice amputación. Le digo, no doctor, él me dijo a las 11 de la mañana, me dijo 9, 10 de la mañana, su última redacción. Le digo, a las 11 de la mañana me dijo lo mismo, pero también me dijo que había un probable tratamiento que no está en el cuadro básico de las medicinas que Pemex da, pero que nosotros estamos dispuestos a costear y lo vamos a llevar a cabo. Dice, no puede hacer eso, aquí dice que tenemos que amputar y yo en este mismo momento voy a subirlo a cirugía. Y le digo, no. Dice, ¿no está de acuerdo? Le digo, no. Y cosa muy curiosa, para los que me conocen, yo rara vez contradigo a alguien, y ese día con toda la firmeza le dije no. Empecé a buscar a mi hermana Luz Helena porque yo sabía que entraba a las 7 de la mañana y dije, ahorita debe estar checando, y yo tenía la angustia en nuevamente no saber qué hacer y si era correcto, no era correcto firmar una negativa, pero llega mi hermana Susi Ortiz, que ustedes se acordarán de ella venía con nosotros hace muchos años, se congrega en la iglesia de Jerusalén con mi hermano Elías, mi hermana Dorita, y ya le comento y me dice, no lo hagas, fírmalo, es derecho del paciente negarse y ve a otros lados, consulta a otro especialista y firma la negativa. Y ya voy con el doctor muy armado de valor y le digo, no firmo. Dice, bueno, entonces hizo un papel y ya me hizo firmar. Y en medio de esa situación adversa y de mucha presión para mí, el doctor me hizo poner palabras que yo al final le di gracias a Dios porque vi ahí su mano poderosa. Me dijo, escribe, por el momento no acepto tratamiento propuesto. Por el momento no acepto tratamiento propuesto. Y ya me le quedo viendo a los ojos y me dijo, escríbele así. Y entonces ya pongo ahí, por el momento no acepto tratamiento propuesto. Esto quiere decir que más adelante, si yo cambiaba de opinión o papá cambiábamos de opinión, teníamos la oportunidad de regresar porque era por el momento que no aceptábamos. Y nuevamente vi la mano de Dios que me dio paz. Mi hermana Susi me confirmó que estaba dentro del plan de Dios y que yo podía confiar que Dios obraría. De tal forma que al día de hoy papá está en casa ya nuevamente con mamá. El día viernes, el jueves, haciendo lo indebido porque traía una venda y traía no mojar y no remover, empecé a quitar la venda y cuando le di varias vueltas a la venda empecé a ver su venda muy manchada, rojo, café, negro. No me gustó el olor, no me gustó el color que vi. Lo llevé rápidamente con una doctora particular, no estaba la doctora y nuevamente tuve que confiar en el mañana, que les he insistido que tuve que día a día en estos tiempos confiar en que no me tendría que apresurar, que Dios obraría, que estaba en la voluntad de Dios, que estábamos en el cuidado de nuestro Dios y que al día siguiente Dios estaría con nosotros y que tenía que tener fe de que Dios iba a estar con nosotros. De tal forma que ya el viernes en la mañana lo llevo a la clínica de la doctora Pantoja. La doctora Pantoja lo descubre y ve que hay mucho tejido necrosado que hay que cortar y empiezan a hacer la limpieza, sacan astillas de hueso que había sido extraído y tendones que era lo que provocaban una grave infección, la que tiene en el pie, y le limpiaban muy bien, le tallaban muy duro, metían la pinza un tanto así hacia adentro del pie y papá como si nada. Y por un lado estábamos contentos porque no tenía dolor, pero por el otro lado estábamos sumamente inquietos porque es la insensibilidad lo que provoca que no tenga dolor. Sin embargo, ya ayer que le volvieron a hacer la curación, ya cada ratito le decía al enfermero que por favor no fuera tan brusco y que no le tallara tanto, y gracias a Dios ya tiene dolor y eso es algo bueno por un lado, y bueno, que un buen analgésico le ayude también a calmar el dolor. Seguimos viendo que en el Valle de Beraka vemos el poder de Dios y trajo bendición al pueblo de Israel, como ha traído bendición a mi vida, a la vida de nuestra familia, pero sobre todo a la vida de nuestro pastor. Continuamos y podemos ver que en el Valle de Beraka Dios obra peleando la batalla. Y
aprendí lo que dice 1 Corintios 10:13. Y si lo alcanzan a leer, todos juntos dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para podéis soportar. Una enfermedad cualquiera puede estar expuesto a una enfermedad. Las cosas que he vivido, cualquiera las puede vivir. O yo he vivido, o ustedes han vivido circunstancias humanas. Pero en todas esas circunstancias, hermanos y hermanas, ustedes deben saber que Dios tiene propósitos y que Dios es fiel para estar con nosotros. Y que en medio de esas circunstancias, como dice 2 Corintios 1:3, todos: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que con nosotros somos consolados por Dios. Cada una de las cosas que Dios nos lleva a vivir tienen un propósito. Y los tiempos que vivimos son tiempos de purificación en la iglesia. Cristo viene pronto. Y en días pasados exponía ante ustedes que debemos de obedecer a Dios y que en medio de todas circunstancias debemos alabar su nombre, y que si amamos a Dios debemos obedecer sus mandamientos. Pero el día de hoy también quiero decirles que las circunstancias adversas que ustedes vivan, que pueden ser muy distintas a las que yo viva, tienen que reaccionar conforme a lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Si Dios te lleva a vivir una circunstancia de tal forma que, como Job, tú puedas decir: sea el nombre de Jehová bendito, y Jehová dio, Jehová quitó, y sea el nombre de Jehová bendito. Y salgamos aprobados de toda prueba que Dios nos dé, porque Dios está con nosotros. Y el día de mañana nosotros podamos consolar. Y en días pasados que mi hermana Sandra compartía cómo la mano poderosa de Dios estuvo con ella, yo platicaba con mi hermana Sofía en el trabajo y compartíamos estas victorias y esta maravillosa obra de Dios en la vida de Sandra, sin saber, Sofía o Chofi, que a los días ella tendría que pasar este valle de sombra y Dios estaría con ella. Y yo a la distancia oraba a Dios y le decía: quisiera estar contigo. Y cuando tuvimos la oportunidad de platicar, Sofía y yo, me decía: Dios estuvo conmigo. Y lo que yo creí que no iba a poder, Dios ha estado. Y aquí está Sofía para dar testimonio de las obras maravillosas que Dios ha dado. Y hoy Sofía, al igual que Sandra, puede consolar a todo aquel que vayamos a pasar estas circunstancias adversas, sabiendo que Dios está ahí en sus vidas, cual poderoso gigante. Porque de todo tenemos que sacarle un provecho de bendición para nuestras vidas. El día de mañana yo podré decir que en medio de la amenaza, de la muerte, de la amputación, hay un Dios que da esperanza. Yo quiero decirles que debo de seguir confiando. Yo tengo que confiar todavía en el mañana, y que mañana Dios proveerá un maná para mi vida y para la vida de mi padre y de mi familia. La montaña sigue ahí, hermanos, la infección sigue ahí, pero hoy mi madre, mi familia y yo tenemos una esperanza de que Dios ha obrado tantas cosas para bien, que estamos seguros que mañana seguiremos confiando. Y al igual que lo tuvo el pueblo de Israel, con una gran bendición, de tal forma que 3 días tardaron en recoger todas las riquezas que traían estos 3 pueblos malvados que querían destruirlos, y fueron bendecidos y regresaron con gozo. Yo regresé con gozo a mi casa y le dije: mamá, aquí está papá. Y cada uno de ustedes también el día de hoy pueden cantar con gozo y poder decir que en el Valle de Veraca vamos a seguir viendo el poder de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y lo que el doctor me dijo a las 9 de la mañana de derrota, de desolación, yo me vine cantando con esperanza de que Dios está con nosotros.
La doctora lo vio ayer, antier, y me dijo, ella es creyente también, me dijo, Dios nos va a ayudar. Ella inmediatamente me dijo, llegaron muy tarde, pero para Dios no hay nada tarde. Lo puso en su lista de oración y dijo, yo he visto casos peores y sé que esto va a salir en el nombre del Señor. Entonces hoy vivo confiado, con gozo, con esperanza, y eso es lo que quiero compartir con ustedes, que debemos de tener esperanza. Una imprudencia de una enfermera a la hora de ponerle la venda y meterlo al baño, le puso una bolsa de plástico y a la orilla de la venda le puso cinta adhesiva, y a la hora de arrancar la cinta adhesiva le arrancó toda la piel. La diabetes y la edad, serán 15 centímetros más o menos, luego no quiero ser exagerado, vamos a ser 10 centímetros. De todo lo largo de una cinta adhesiva, le quedó su pierna vivita, rojo. Entonces, pero ya para el día de ayer ya estaba muy, muy seca. Yo tengo fotografías del antes y el después, y sé que Dios está obrando, que la ciencia médica le están aplicando ozono, que es un gas que ayuda a secar y a cicatrizar. Está obrando muy bien. Ya quitaron todo lo que está infectado, y mañana lunes se entregan el resultado de qué bacteria es la que está ocasionando la infección, y sabiendo el nombre de la bacteria van a poder atacarla directamente. Y hay esperanza en nuestros corazones, hay mucho gozo en nuestro pastor, y eso es parte de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Dice también su palabra, y cuando ellos empezaron a adorar, las cosas cambiaron. Con salterios, arpas y trompetas entraron a la casa del Señor, y hubo en su corazón paz. La palabra del Señor también nos dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y quisiera ponerse en pie y unirse a mi gozo. Y yo sé que en todos estos años el amor del pastor hacia ustedes ha provocado un gran amor de ustedes hacia Él. Hoy comparto con ustedes un mensaje de esperanza, un mensaje de fe. Y vamos a confiar, porque Dios ha obrado día a día durante todos estos ya casi 2 meses. Y yo quiero que, así como lo hizo el pueblo de Israel, hombres, mujeres y niños, alabemos el nombre de nuestro Dios y le demos a Él la gloria y la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Sandra, Sofía, el coro, hace 15 días nos enseñaron esta bella alabanza. Yo seguiré cantando, porque somos amados de nuestro Rey. Y su siervo, su hijo Pedro Martínez García, es un amado de nuestro Dios. Y Dios lo está levantando, y Dios lo levantará. Y ayer le mandaba foto a mamá y le decíamos: tenemos pierna para largo. Y hoy les puedo decir que tenemos pastor también para largo, cual sea el propósito de nuestro Dios. En la iglesia católica dirían: habemos papus. Bueno, aquí hay papá para rato, aquí hay pastor también para rato, conforme a su voluntad. Pero a Él sea la gloria, la honra, el imperio y el poder. ¿Quiere cantarlo? Mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna, perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los
quiere cerrar sus ojos y decirle: gracias, Dios. Te amamos y te bendecimos, Dios eterno. Si alguno de ustedes quiere venir a este altar, y si alguno de ustedes está atravesando también el valle de Beraka, yo quiero decirle que Dios está con usted. Y tal vez usted viva circunstancias distintas a las que yo he vivido estos últimos días, pero es el mismo Dios quien quiere proveerle a usted de bendición. Y usted, al igual que Josafat, tiene que tener fe. Y si usted en este momento siente que no sabe qué hacer, yo quiero decirle que no es el único. Yo viví esos momentos que no sabía qué hacer, al igual que Josafat, pero tuve que confiar y tuve que obedecer, tuve que alabar, y hoy yo tengo victoria en Cristo Jesús. Usted también atraviese con confianza el valle de Beraka y usted tendrá gozo y regresará confiado y alabará el nombre de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Sea la gloria a Él, sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria. Alabado sea nuestro Señor Jesús. A ti sea la gloria, nuestro Señor. A ti sea la alabanza, nuestro Señor Jesús. Te adoramos por lo que tú estás haciendo. Te alabamos por lo que tú vas a concluir, Señor. Aquel que la buena obra empezó, Señor, será fiel en completarla, Jesús. Aquel que la buena obra inició en nuestro pastor de sanidad será fiel en completarla para ver un milagro en este lugar, Señor, por parte de tu poder y de tu misericordia y de tu gracia, Señor. Es por eso que estamos aquí dándote gracias, por eso que ya estás haciendo en la vida de tu Hijo, Señor, que te ha dado toda su vida para servicio a ti, Señor, y te ha dado la honra y la gloria solamente a ti, Señor. Es por eso que creemos en esa sanidad. Creemos que dentro de tu voluntad, Señor, está el darle la sanidad a tu Hijo, Padre Celestial. Te adoramos y te bendecimos, Padre. Y es para ti la gloria, y es para ti la honra, y es para ti la alabanza, Jesús. Y nosotros como hijos, como ovejas del pastor, Señor, tenemos y depositamos esa fe delante de ti en esta noche, Señor, creyendo, Señor, y confirmando, Señor, lo que tú vas a hacer y estás haciendo. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias en esta tarde. Y todos juntos decimos amén. ¿Cuántos quieren ver a nuestro pastor ya? Alabado sea nuestro Señor Jesús.